Ampuero y de Paul Laurel. Excelente, entonces continuando con esta segunda parte del programa, permítanme presentar por favor a los panelistas. Me ha tocado a mí presentar a Paul. Paul es escritor, ensayista, realizó estudios superiores de Derecho y Ciencias Políticas en San Marcos y se ha especializado en el campo de la filosofía política y legal y en la historia de las ideas. Además es un gran amigo de todos los liberales aquí en el Perú y en América Latina. Adelante, Kelly. Kelly, me dices que tienes un problema con el video, ¿verdad? Si no, yo presento a la doctora Dora de Ampuero. Ella es economista, egresada de la Universidad de Guayaquil, se doctoró en ESEA de Argentina, es máster en Sociología por Cornell University y en Economía por George Mason University, ambas en Estados Unidos. Además, fundó el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un think tank del movimiento liberal, del que han surgido estudios de gran impacto internacional, como el de la dolarización de Ecuador. Con ellos vamos a hablar acerca de la repercusión de las ideas de Adam Smith o si en la coyuntura actual esas ideas aún tienen validez. Doctor Ampuero, por favor. Ya, muy bien. Gracias por esas palabras. Realmente el Instituto de Economía Política tiene 30 años de fundado y ha sido como te digo, una fuente de vida para mí, de placer para los jóvenes que como tú he entrado en contacto todos estos años y seguimos trabajando nosotros. No sé si pueda decirles algunas de las actividades de nosotros o Paul va a tomar la palabra, como ustedes me digan. Hola. Sí, doctora. Carlos, por favor, para que puedas dar el comienzo. Quizás para ir un poco en orden sobre las ideas de Adam Smith y nuestro continente, no sé si les parecería adecuado hablar un poco o iniciar desde el sur, porque según tengo entendido, quizás el país en el cual las ideas de Adam Smith tuvieron algo de repercusión fue Argentina, pero en la época de Juan Bautista Alberdi, en alguna de las primeras décadas de Argentina como república. No sé qué podrían decir al respecto. Empezaríamos por la doctora Ampuero, por favor, y luego pasamos a Paul. Bueno, sí, la situación pues de Argentina y cómo tuvo sus momentos de brillo y de tanta intensidad de desarrollo económico y la situación actual es un ejemplo para todos nosotros de cómo se pueden destruir los países cuando no se siguen las reglas de la libertad. Yo lo que te puedo decir un poco acá más con respecto a mi país, en los momentos en que estamos viviendo, las situaciones por las que hemos pasado, la década perdida, todo eso que en algún momento nos llevó a situaciones de crisis terribles, las crisis bancarias, que fue la que terminó en la dolarización y que todavía, aún a pesar de todos los beneficios que la dolarización nos ha dado, sigue siendo discutida, sigue diciendo pues los grupos en contra de la dolarización que se cubren diciendo que la van a defender, pero en realidad no hay que defender la dolarización. Esa ha sido una de las políticas que desde el año 2000 ha cambiado la vida de nosotros en el sentido de darnos propiedad sobre nuestro dinero, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para de sacarla, ¿no? Que fue el caso de Rafael Correa. Ahora, con respecto a las conversaciones que hemos tenido con Adam Smith, me parece tan vigente todas las ideas, que por supuesto son 245 años, pero yo recomiendo a todos los jóvenes leerlo, leer el libro. Es un libro grande,
digamos, a veces no todos lo leemos, pero tiene tantas ideas allí que son tan vigentes entre nosotros. Los problemas que muchos enfrentamos en América Latina y en el Ecuador actualmente son precisamente fallas de no haber seguido estas leyes, estas ideas de libertad, de apertura del comercio, ¿no? Como nos habla Adam Smith, de las cuestiones laborales, del mercantilismo. Nosotros ahorita estamos enfrentando este mercantilismo de amigos, justo en estas cuestiones de la pandemia. Solo para citarles un caso de el tema que se está haciendo ahorita con las vacunas, cómo se vino una porción de vacunas y fueron los amigos, empezando por el presidente y todo, los primeros, el ministro de Salud, todo eso, en ponerse las vacunas contra todo lo que se había esperado. Entonces, ese mercantilismo sigue pendiente entre nosotros. Ahora, el instituto tiene, ante esta cuestión política de elección presidencial y todo, organizamos nosotros un foro de unos 40 economistas, amigos, periodistas preocupados por estos temas, para tratar de determinar cuáles son los aspectos, pero más importantes, más fundamentales que esperamos que se produzcan ahora en el nuevo periodo presidencial. Y entre ellos están pues 5 propuestas que las hemos desarrollado, que las discutimos todos los días: abrirnos al comercio internacional, reducción de los gastos del gobierno, flexibilidad laboral, abrirnos al mundo financiero, a la banca. Tenemos una moneda fuerte, pero no la hemos logrado realmente poner en el mercado, tener más bancos. Tenemos un sistema todavía monetario muy caduco. Y el tema de las pensiones. Entonces, estamos concretados en esos 5 temas. Sabemos que hay muchísimos otros problemas, pero si con eso abrir un poco la cuestión institucional, que como la decía, que está tan clara en Adam Smith, las instituciones, las reglas, entonces solo esperamos que seguir, y siempre estamos en los medios tratando de empujar estas ideas con esperanza y con el apoyo de los amigos comunicadores y periodistas. Estamos constantemente tratando de hacer que la ciudadanía se empodere de estas ideas, ¿no? Que no solo seamos el grupo de que siempre hablamos, sino que entre a pensar las ventajas de tener flexibilidad laboral. Por ejemplo, nosotros tenemos el mismo código de 1930, no se ha movido, entonces es imposible que se hagan los contratos con los jóvenes, con esto, porque no, no tenemos el trabajo por horas. Si uno coge a un muchacho a trabajar, inmediatamente tiene que afiliarlo al seguro. O sea, hay muchas cosas y así esos temas que siguen en América Latina vigentes todavía. No Muchas sé. gracias, doctora Dora. Paul, justo la doctora Ampuero citó un tema de las vacunas, que acá en Perú lo conocemos demasiado bien, ¿no? Y como recordamos, mejor dicho, recordamos, Adam Smith citaba en las últimas partes de sus libros los roles que tenía que hacer la autoridad, como era la protección interna y externa. Pero ¿qué hubiera pensado Adam Smith, en todo caso, en esos roles de protección, sobre cómo se han beneficiado los grupos de poder con un tema tan delicado como es el de las vacunas? Sí, bueno, eso me hace recordar un estudio muy prolijo que hizo Ronald Coase sobre Adam Smith. Es un estudio curiosísimo porque el nivel de conocimiento de Ronald Coase sobre la vida y obra de Adam Smith es al detalle. Y respondiendo a tu pregunta, él dice, claro, leyendo a Smith, interpretando a Smith, si nos basamos en las enseñanzas del autor de Las riquezas de las naciones, ¿cómo medimos el accionar de un político de todos los tiempos? Porque no es un mal de nuestros días, ¿no? Sino a partir de un autor tan potente como Smith, ¿no? Que nos habla de la benevolencia en uno de sus libros, pero nos habla también de la cooperación, ¿no? Que es la benevolencia en un campo ya mucho más grande, que es el campo ya de lo impersonal, que es el campo de la riqueza de las naciones. Y él diría, dice Coase, repito, que un político
metido en esa exigencia de ser benevolente, lo primero que haría sería pensar en su familia, en sus amigos y en sus conocidos. Así de simple, ¿no? Y lo estamos viendo en todas partes, o sea, no solamente en América Latina. ¿Por qué América Latina termina siendo el continente donde los reflectores con relación al tema de la corrupción es más, apuntan a más situaciones de ese tipo? Porque lamentablemente nuestra fragilidad institucional es tan grande, es históricamente grande, que eso no es la excepción, como puede ser en Alemania o en otros lugares, no, es la regla. Lo excepcional es que no suceda. Lo normal es que suceda. Y esto me lleva a un campo de la propia recepción de Smith, que me quiero colgar un poco de la pregunta inicial que se había lanzado. ¿Cómo se recibe las ideas de Smith en América Latina? Hay que tener en cuenta que cuando Smith sale a la luz su libro La riqueza de las naciones, en general toda su obra, es el momento de la ilustración. Y él es un hombre ilustrado, que vivía en un país que era pobre, pero que a su vez ya en ese momento se beneficiaba del aumento del comercio. Cuando se habló del caso argentino, que es podría ser el primer lugar donde las ideas de Smith tienen aplicación práctica, para usar un término entendible, es decir, no estamos ante un proceso de ilustración radical de una sociedad, sino de algunos individuos, y logran establecer determinadas, llamaríamos hoy en día, políticas públicas, y esas políticas públicas se convierten en normas que en el caso argentino hacen un vuelco total. Pero América Latina, a diferencia de Europa de 100 años antes, siglo XVIII, la América Latina del siglo XIX era un lugar de caudillos, era un lugar donde el comercio no florecía, donde no había ilustración estilo europeo, no había nada parecido a un café literario, por ejemplo, parisino, o qué sé yo, o del norte de Italia, o inglés, no había discusión en ese campo. Y las ideas de Smith terminan entrando desde el poder. Es decir, no hay un proceso de evolución de ideas, de debate, de discusión, como la que el propio Smith en su tiempo logró disfrutar y establecer en su país y en general en la Gran Bretaña. Ellos eran escoceses, pero pasado poco tiempo después de publicado su libro, el impacto de su obra es muy grande y toda Gran Bretaña presta atención a lo que este escocés, este viejo profesor escocés, había planteado en un libro. Hay un debate público, hay una fascinación por las ideas de un hombre, pero sobre todo hay una sociedad, la sociedad europea a fines del siglo XVIII, que está en un tránsito de cambio, de dejar los valores de la sociedad guerrera o militarista a una sociedad comercial. Holanda del siglo XVII ya era una sociedad comercial. Inglaterra, a fines del siglo XVII también, apuntaba a ese lado, pero va a tener todavía un esquema mercantilista. Y ese es con Smith, que se denuncia ese mercantilismo. Y decir, bueno, el comercio, somos una sociedad comercial, pero el comercio no es tan libre, no es tan natural, usando sus términos, y eso impide que la mayoría de gente pueda beneficiarse. Bueno, ese escenario en el siglo XIX latinoamericano, que es el siglo de la gestación de nuestras independencias, no existe. No se da ni por asomo nada parecido. Pasado el tiempo, 6, 7 décadas después de Alberdi, Argentina entra en un proceso de autodestrucción. Y ya con Perón la cosa es mucho más radical hasta el día de hoy. O sea, Argentina tiene por lo menos 70 años, ¿no? Y me puedo quedar corto, 70 años de un proceso de declive, de decadencia severa. ¿Por qué pasa eso en América Latina? Porque el caso argentino es importante, porque es el espejo de un país en que en algún momento todo el mundo se miraba, ¿no? Porque quería hacer ese proceso.
Argentina se coloca en el top 5, algunos dicen el top 10 de los países desarrollados hace 100 años. Hoy en día eso es imposible, tal como están las condiciones en Argentina, pero en toda América Latina solo tenemos el caso chileno. El caso chileno también es muy similar al caso argentino. También es un caso en el cual es una dictadura militar la que establece un esquema de apertura. Y nuevamente, y lo vimos hace un poco más de un año en Chile, las protestas que se dieron. Tienes una sociedad, no sé si es mayoritaria, pero por lo menos que hace bulla, que te pone una agenda totalmente contraria a lo que se logró, o logró el crecimiento chileno, el cambio chileno, ese Chile moderno que hoy día puede vacunar a una manera realmente increíble, y creo que es el país número 1 vacunando a la población. Ese punto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. América Latina, hoy día estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XIX, cuando se da ese proceso de recepción, era un mundo en el cual las dictaduras militares primaban, y todavía, a pesar que ya no tenemos dictaduras militares, salvo el caso de la dictadura cubana, América Latina vive en democracia, pero eso no significa que tenga el comercio como un factor primordial de su quehacer de políticas públicas. Sigue siendo la política, es decir, el uso del poder, el factor básico, relevante, lo que manda. Y eso nos pone en un tema o un espectro muy complicado, porque nos pone en el plano de querer imponer ideas y no establecer una discusión pública sobre las mismas, ¿no? Excelente. Entonces, Paul acaba de mencionar hace un instante que Argentina en la época de Alberdi se encontraba en el top 10 de los países más desarrollados. Ahora podríamos decir sin lugar a dudas que está pues en el no top 10, ¿no? Entrando un poquito a nuestros países, para la doctora Ampuero, ¿se puede combatir el mercantilismo, o sea, entendido como el poder otorgando privilegios a algunos grupos? ¿Se puede combatir el mercantilismo? ¿Se podría combatir el mercantilismo desde la sociedad civil? Sabes que yo creo que esa es la lucha que nosotros intentamos, ¿no? Que todavía no lo vemos porque la realidad nuestra es lo que acaba de relatar también Paul, ¿no? Ese mercantilismo está vigente, el mercantilismo está vigente. Aquí nosotros todo es con el tema aquí de los amigos, cómo te haces tu convenio con el gobierno. Entonces esa es una de las tareas que las tenemos diariamente, te digo, no te puedo decir cómo hacerlo ni cómo. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un caso interesante de Guillermo Lasso, que es uno de los candidatos que todos pues, los conocemos, tiene una postura liberal. Los jóvenes que están con él y todo, son liberales, han salido, son muy amigos nuestros, muchos de ellos han salido del instituto, formado el instituto, es el grupo que está combatiendo pues al que representa a Correa, ¿no? Andrés Arauz, que está detrás de todo esto, realmente está Correa y todas sus ideas y todo, como lo dijo tan bien Carlos hace un rato, pues nosotros luchamos contra los ofrecimientos que ofrece Andrés Arauz, ¿no? De darles $1,000 a cada uno, a cada familia, a cada persona, apenas llega, todo. Y lo que sí yo he observado con tristeza es que el candidato liberal, ¿no? Amigo nuestro y todo, cada vez se acerca más a los ofrecimientos que hace, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que cuando empezó a ofrecer un salario mínimo que actualmente es de 300 y pico, casi $400, que lo iba a subir a $500. Después dijo hasta, cuando nosotros los liberales lo que más odiamos es el salario mínimo, que quisiera saber, tenemos toda la teoría y la práctica de que eso lo que hace es reducir realmente que la gente consiga trabajo. Entonces eso estoy así, ¿no? O sea, las ofertas
del candidato liberal se acercan cada vez más parecidas a las ofertas del candidato socialista. Entonces es muy difícil de contestar tu pregunta de que si nosotros estamos en esa lucha y esperamos que en algún momento pues se pueda lograr, eso es nuestra esperanza, pero está complicado ahorita. Nosotros tenemos igual que los peruanos pues el 11 de abril y era otra vez, pero hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Y sería fatal para nuestro país si gana Andrés Arauz. Ahí sí que no sabríamos cómo volver a nosotros a la lucha y todo, porque sería muy, muy difícil. Realmente ahí sí es el espectro venezolano, lo tenemos al frente, pero la gente sigue creyendo de que eso no está pasando en realidad, pero en realidad está pasando la terrible situación de Venezuela con quien nosotros estamos muy cercanos y muy doloroso sería que gane Andrés Arauz, pero todo es posible. No, no sabemos con certidumbre, no podemos decir que Guillermo Lasso va a ganar, desgraciadamente. Complementando un poco la pregunta para pasársela a Paul, discúlpame, Saúl. Paul, en el prólogo del otro sendero, Mario Vargas, del 86, Mario Vargas Llosa menciona que el mercantilismo tiene tres acepciones, ¿no? Y dice que por un lado es una escuela de pensamiento, ¿no es cierto? Desde el punto de vista marxista es una etapa histórica, pero Vargas Llosa identifica una tercera característica del mercantilismo muy peligrosa, que es una actitud moral. Entonces, la pregunta, reformulando un poco la pregunta sería, ¿se puede combatir esa actitud moral desde la sociedad civil? A ver, se puede compartir una actitud moral desde varios frentes, ¿no? Y si tienes gente corrupta en las entidades públicas, es porque más que una cuestión de esperar al hombre bueno que se siente en el sillón ministerial o el cargo público, lo que debes de tener es normas buenas, en el sentido que normas que limiten el accionar corrupto. Pero claro, si pones al Estado a que se ponga en todos los planos del quehacer humano, básicamente el económico, desde ya le estás entregando un coto cerrado, y por más que pongas normas, la posibilidad de la corrupción siempre va a estar latente. Es decir, no solamente es un plano de combate moral, personal, ¿no? Culposo, no, es un esquema institucional, nuevamente regresamos a eso. Los hombres siempre buscan, los seres humanos siempre buscan sacar provecho a las cosas. Solo algunos seres excepcionales buscarán no solamente limitar, ¿no?, sus pasiones personales por el bien público, y ya que tenemos en el Perú un candidato que reivindica la castidad y que se cree que apuesta por la santidad, ¿no?, yo creo que sería un gran peligro apostar nuevamente por gente que solamente nos ofrece, ¿no?, ser buenos, ser bonitos, y todo lo demás sigue. Cuando lo que se quiere, o lo que debería pretender un país que busca salir adelante y solucionar problemas tan serios como la corrupción, es replegar al Estado de una serie de acciones que no debería de tener, por un lado, y en esas acciones donde sí tiene injerencia, establecer normas claras para evitar la corrupción. En los últimos 30 años, sobre todo en los últimos 20, se ha avanzado mucho al respecto, pero seguimos teniendo un problema serio de corrupción. Tanto es así que en los últimos 6, creo que son 6 expresidentes, tienen serios problemas con la justicia. Alguno de ellos terminó suicidándose, uno de ellos terminó suicidándose, evadiendo la justicia, otro está preso, otro está en proceso de extradición, otros están esperando la apertura del juicio, y uno que está estrenando su situación legal en el campo penal. O sea, eso no es casualidad. Lo nuevo aquí es que eso está sucediendo, porque antes de eso no pasaba absolutamente nada. Es decir, durante 180 años de vida republicana, la impunidad frente al corrupto, la impunidad del corrupto, mejor dicho, esto marcaba el quehacer cotidiano del quehacer político. Pero desde hace un tiempo a esta parte, y eso es lo bueno,
podemos meter preso a un presidente de la República. Podemos meter preso, o sea, con justicia, con la ley en la mano, a ministros. Incluso, como sucedió con el régimen de Fujimori, meter preso a comandantes generales del ejército, a generales. Eso no pasaba antes. Entonces, ¿hemos logrado cosas? Sí, hemos logrado cosas en muchos aspectos y hay que tener eso muy presente. Pero obviamente seguimos teniendo serios problemas de control institucional. Y todo lo dejamos al campo puramente moral. Yo creo que las dos cosas son importantes. Pero en el campo moral es mucho más difícil trabajar. En el campo institucional yo creo que la cosa es mucho más puntual y objetiva. Y tenemos la experiencia comparada de lo que sucede en otros países también para poder nutrirnos. Pero sobre todo, y ya que hablamos del campo de Adam Smith, asumir que no somos ángeles. Y por eso mismo necesitamos controles. Por eso, incluso cuando algún liberal o algunos liberales pretenden hacer política, se engañan a veces diciendo que por el solo hecho de ser liberales ellos son honestos. No, señores, el que entre en política, la etiqueta de liberal o no, eso desde el punto de vista ciudadano me tiene sin cuidado. Ya eres un hombre con poder y ya eres peligroso por eso mismo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Sí, yo también creo, Paul, que tiene mucha relación con el tamaño del Estado, ¿no? Nosotros también tenemos en la cárcel a vicepresidentes y todo, pero en realidad no se hace mucho, porque el tamaño del Estado es tan grande que la corrupción es imperante y ya tú estás acostumbrado a eso. Y nosotros en el Ecuador no nos pasaba eso hace una década o algo así. También nuestra cultura era un poco distinta. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en George Mason, uno de mis compañeros hizo un estudio sobre la informalidad y que la corrupción era un instrumento por hacer, ¿no? Que había tantos problemas para empezar negocios que la gente tenía que pagar coimas y todo eso, ¿no? Entonces ese fue un estudio que a mí me impresionó mucho cuando yo estaba, me parecía que no era así, pero en realidad esa es una de las razones de que, y cuando más aumenta el Estado, más problemas se hacen, más barreras, entonces tú tienes que ir pagando en el camino y poco a poco se te hace normal que tienes que ir pagando siempre en el camino para cualquier actividad que haces. Entonces está muy dependiente también en achicar el tamaño del Estado. Con Correa, nosotros de 200.000 empleados públicos pasó 2 o 3 años a 500.000, así en cantidades increíbles. Entonces eso también, y como tenía su dinero del petróleo y todo, se hizo un marimano casi imposible de manejar. Entonces ahorita estamos pagando las consecuencias de todas esas políticas y cosas que se hicieron. Pero justo hablábamos un poquito al inicio también de la política en el Ecuador. A mi humilde parecer, yo creo que la mayoría en el Ecuador le ha dado un portazo al correísmo, ¿no? Porque vemos ahora pues, que casi el 70% no estaba a favor del candidato que ponen Correa, pues, ¿no? En camino hacia el gobierno ecuatoriano. Pero vamos a ver tal vez, y como usted también lo mencionaba, ofrecimientos de los dos bandos, ¿no? Ofrecimientos de aumento de sueldo mínimo, etc. cosas, que eso es básicamente populismo, eso es una estrategia populista, ¿no? De los dos candidatos. Pero en el Ecuador, y en función a lo que estábamos hablando también de Smith, del tamaño del Estado y de las instituciones, ¿no? ¿Qué instituciones medianamente no deberían ser afectadas para que este discurso populista, esa retórica populista, no se vuelva un régimen populista y regresen de nuevo a lo que fue en su momento la época del correísmo en el Ecuador? Bueno, ahí viene la parte jurídica realmente, un Estado jurídico fuerte, jueces y todo, pero esos también todavía están muy débiles, pero eso es lo que yo creo que debemos atentar, ¿no? Y abrir o sea, las instituciones todavía entre nosotros, las reglas para todo. Entonces, si se amplía
el marco jurídico que permita también a la gente poner más empresas, mayor competencia. Yo creo que es a través de eso, o sea, los principios liberales que tanto hemos hablado, ¿no? Tratar de disminuir el Estado y que haya más medida que la gente pueda trabajar y ser dueña de su destino. Pero desafortunadamente también en otros aspectos se están haciendo tipos de cosas de reglas y nuevas que cada día crecen y se imponen. Ahora, por ejemplo, se ha mandado una ley antes de salir ahorita Moreno, que la quieren dejar puesta, que llaman la defensa de la dolarización, que en realidad no necesita ninguna defensa, pero ya han mandado como 3 o 4 veces una ley el gobierno actual para la defensa de la dolarización, indicando en la ley que va la autonomía del Banco Central. Entonces, todas estas cosas van minando, porque no es el Banco Central nunca puede ser autónomo, siempre está al servicio del presidente. Lo que nosotros realmente quisiéramos es que se elimine el Banco Central, o sea, siguiendo el modelo panameño, ¿no? Que no tienen Banco Central. Pero en esa lucha actualmente estamos por disminuir este rol tan importante que juega el gobierno y el Estado en la vida de los ciudadanos. Muchas gracias, Paul. Justo tú hablabas de la ilustración con Smith, pero creo que habría que hacer la aclaración, ¿no? ¿Cuál ilustración? La ilustración que viene de la época de la Revolución Francesa, ¿no? La sanguinaria, o la ilustración escocesa, ¿no? Creo que esa sería una aclaración importante que hacer, porque inclusive antes de la Revolución Rusa, si no me equivoco, Lenin tenía una revista que se llamaba La Ilustración, ¿no? Que justo recopilaba pues todas esas ideas de la Revolución Francesa. Claro, y algún historiador señaló que los jacobinos no eran otra cosa que los abuelos de los bolcheviques, ¿no? Y eso ya puede configurar, o sea, eso en sí ya dibuja lo que queremos decir, ¿no? Que hay, claro, hay una diferencia muy grande. La llamada ilustración continental, y básicamente apunta a Francia, donde le dan un peso muy grande al poder del Estado, del gobierno, para imponer ideas. En cambio, la idea de los ilustrados escoceses, puntualmente, aunque también algunos miembros de la comunidad británica pueden también figurar ahí, estoy empezando en Edmund Burke, en 1790, a poco, muy poco de darse la Revolución Francesa, en menos de un año, lanza sus reflexiones sobre esa revolución y denuncia los crímenes que no solamente ya estaba por venir, se iban a dar, que era el absurdo de tener un poder tan concentrado para plantear un esquema de felicidad para todos. En cambio, la ilustración escocesa lo que apunta es a la evolución del comportamiento desde el punto de vista puramente social. No busca imponer nada, es una visión de observador de cómo surgen las normas y cómo uno puede, desde la discusión misma, desde el consenso, plantear alternativas, ¿no? Y por eso es importante lo del debate, que es lo que señalaba de por qué las ideas de Smith en América Latina tuvieron una recepción muy diferente con relación a lo que ocurrió en su propio mundo angloparlante. Aquí siempre tenemos casi muy metido, ¿no? Como un ADN, la idea de que todo lo bueno debe imponerse. Y esa es nuestra desgracia, porque al final la siguiente generación va a reclamar con justo derecho que nadie le pidió permiso para aceptar tal o cual cosa y ellos quieren otro rumbo. Si no hay consenso, y eso también se encuentra en Smith, si no hay consenso, si no tienes una masa crítica, pero sobre todo esa masa crítica a su vez, porque es una masa que se da dentro del campo puramente intelectual, pero no tienes una comunidad que asume esas ideas y al asumirlas se compromete y la hace suya, si no se tiene eso, todo es muy frágil. Esa parte que está en la última parte de su riqueza de las naciones, es muy interesante porque nos coloca a un Adam Smith
muy familiarizado con el discurso republicano, ya que en el Perú tenemos un partido que reivindica el republicanismo. Yo les recomendaría leer eso, porque no solamente estamos ante un Adam Smith que nos habla de los beneficios de una economía competitiva, una economía abierta, de respeto a la propiedad privada y los contratos, sino también respeto al sentir de la gente. Y la gente al final es importante en su día a día. Y ojo, Adam Smith es un autor de fines del siglo XVIII que está inmerso en un mundo desde nuestros parámetros no democrático. Desde nuestros parámetros desde el siglo XXI, eso sería no democrático, pero para el momento lo era a carta cabal, porque los derechos en Inglaterra estaban tan fuertes en cada individuo, en cada ciudadano, que era imposible que, por muy rey que sea el rey, es imposible que pueda atentar contra la vida y la propiedad de una persona. En cambio, nosotros no hemos tenido reyes, hemos tenido generalotes, coroneles, abogados en el poder, que se han creído en capacidad de expropiar, de encarcelar, de deportar y tratar de hacer feliz a la gente contra su voluntad. Y las consecuencias están a ojos vistas, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Las políticas públicas, por eso son peligrosas si es que no respetan ese canal del consenso ciudadano. Y eso Smith lo tenía bien claro, ¿eh? Gracias, Paul. Y justo hablando del consenso y un poco viendo el tema de políticas públicas, sabemos bien de que este último año ha sido desastroso para la mayoría de los países en Sudamérica. Perú la pasamos muy mal, imagino que en Ecuador también está haciendo desastres esta pandemia. A través de estas normas que dictan, no, pues que la gente no puede transitar libremente determinadas horas o parcialmente, hay, en el caso de Perú, por ejemplo, departamentos que no pueden transitar los domingos. Hace un poco más de 15 días hemos tenido el tema de que durante un mes hemos estado en una cuarentena medianamente rígida, ¿no? Ni siquiera tampoco se cumplían las leyes del gobierno. Pero, doctor Ampuero, ¿qué decirles o qué políticas podríamos dar, ¿no? Desde el liberal, ¿no? Para que, digamos, estas personas, esa madre trabajadora, ese joven que trata de salir de su casa, buscar ganarse el pan día a día porque tal vez mantiene a sus padres, ¿no? No caigan, ¿no? No caigan en los brazos de aquellos políticos populistas que le van a ofrecer de todo en esta campaña electoral y que por su seguridad van a terminar entregando su libertad. Sí, realmente es una gran preocupación para nosotros porque como ustedes también hemos seguido muchas de esas restricciones que ha tenido tanto impacto en la economía, en la gente, y que nuestra percepción liberal no está de acuerdo con todos estos encierros que hemos tenido, porque tanto la economía, la gente, los niños, la educación, bueno, todo ha sido un caos. Todo este tipo de restricciones. Recién nosotros estamos abriendo algo, pero todavía se vienen las segundas olas, las terceras olas, y vuelve y se retrae. Ya la alcaldesa de Guayaquil, ya no le llamamos alcaldesa, sino la mamá, que está viendo qué día nos encierra, qué día nos vuelve a sacar a la calle. Entonces, pero yo sí creo que hay que salir y parte... en vez de letreros o letreros sobre la responsabilidad personal, que nosotros tenemos que cuidarnos porque todos estamos experimentando, la humanidad está experimentando el COVID-19, ¿no? Entonces no sabemos mucho cómo actuar, ni sabemos el poder de las vacunas, cuando vendrán. Vivimos en un estado de incertidumbre muy grande, ¿no? Pero yo concuerdo mucho con lo que dice Paul en el sentido de educar a la gente en ese consenso de que habla, de llegar a un consenso. Si no se logra que la gente, las veces seguimos repitiendo la historia que ya la hemos vivido, ¿no? Y también es importante que ustedes jóvenes y todos se enteren de la historia, que sepan un poco más, que
en vez de estar tanto con el TikTok y todo, que lean un poco más de libros, que vean la historia de lo que no, porque si no lo sabemos lo que ha pasado, la volvemos a repetir, ¿no? Las mismas cosas y todo. Entonces, no hay duda que hemos progresado mucho. Yo creo que a través de estas nuevas tecnologías también se despiertan una serie de cosas que estaban ahí bajo el colchón, pero que ahora se ven, así como también se ha demostrado una vez más la inoperancia del Estado en manejar las cosas. Así que estamos nosotros en esa posición actualmente, Saúl. Muchas gracias, doctora. Paul, bueno, al igual que en Ecuador, nosotros también estamos en campaña electoral y bueno, vemos buenos candidatos muy, muy graciosos, algunos ligados a dibujos animados, ¿no? Bueno, propio de nuestro folclore. Vemos algún rayo, ¿no? de ideas liberales o en todo caso ideas de Smith, ¿no? En alguno de los candidatos y bueno, la política es totalmente mentirosa. Así que tú ves a alguien que tenga esas ideas dentro de su plan de gobierno, que sea medianamente aceptado por el común de la gente que conocemos. Sí, bueno, no, obviamente la presencia de Hernando de Soto indica que hay un liberal compitiendo. Yo no voy a poner en tela de juicio el liberalismo de Soto, ¿no? Que es alguien respetable por ese lado. El asunto es que, y lo puede demostrar las propias encuestas que han estado saliendo hasta hace ahora último, que no prende esa candidatura, porque, a ver, porque yo creo que ningún candidato hoy en día tiene la capacidad de conglomerar más allá del 15% de aceptación, y eso es bajísimo en cualquier parte del mundo, y con mayor razón aquí. Y aquí estamos algo mayor, ¿no? Si es que la sociedad, más que el político liberal, me importa la sociedad liberal, si es que la gente asume ciertas cuestiones. Y yo creo que en los últimos años, y ese es el reto de estos últimos tiempos, en los últimos años el Perú es distinto. Se puede poner en tela de juicio, ¿no? que el mercado ha generado tal cuestión no beneficiosa. O sea, todas las críticas se pueden plantear las que se quieran, pero lo cierto es que con sus asperezas y con sus inexactitudes a veces, muchas de ellas, la apertura que se dio en los años 90 cambió el país. El país es distinto. Cuando se abre el mercado, o sea, en 1990 teníamos un nivel de pobreza casi africano. Se hablaba de 60 o 70% de pobres. Las estadísticas oficiales hablaban de 50%, pero las estadísticas de ese momento no eran confiables. Después se van a mejorar las estadísticas. Hoy en día, antes de la pandemia, teníamos un porcentaje de pobreza de 22-23%. Innegablemente eso ha cambiado, pero no pasa del 30%. Es decir, tenemos un país con 30% de pobres, que es algo serio, muy serio, para un país de 33 millones de habitantes, pero también tenemos un país que ha tenido experiencias de éxito empresarial, de mejora de la vida personal de muchos individuos, y queremos ver si eso se refleja no sé si en un voto, o por lo menos una actitud ciudadana con respecto a quién pueda asumir el poder en los próximos días. Y al no ver un candidato liberal, yo creo que eso no me conmueve tanto, sino cómo mantenemos en sí toda la situación de crisis que tenemos desde hace buen tiempo, donde se habla de nueva constitución, se habló hasta hace un tiempo cuando en Chile asomaba todo ese discurso, aquí se copia inmediatamente, pero hay que asumir también que eso como que no prendió. Tuvo su momento pico hace unos meses, fines del año pasado, y hoy en día eso no es tema de campaña. Se menciona como cosa, pero no es un tema de campaña. Y hay que hacer lecturas sobre eso. ¿Por qué los políticos ya no hablan del cambio de constitución con tanto énfasis? ¿No será, por si acaso, porque la gente quiere otras cosas? ¿Y qué son esas otras cosas? Es volver a su vida anterior, que ya era problemática en sí, porque antes de la pandemia el país no iba bien. Antes de la pandemia teníamos serios problemas
con el crecimiento económico, teníamos serios problemas con un Estado cada vez más entrometido, cada vez más regulador. Después de la pandemia, ese Estado es mucho más entrometido, es mucho más regulador. Y encima, mucho más pobre, en el sentido de que para combatir la pandemia y establecer políticas de emergencia que son comprensibles, se ha tenido que recurrir al tesoro público. Y se ha tenido que gastar dinero, las reservas del Estado. Entonces, hay un tema serio, pero siempre será cómo la gente ha asumido eso. Y yo creo que ese nivel de poca aceptación de los políticos, porque ese nivel de porcentaje que tiene el máximo político, el que está en el primer lugar, tiene, si mal no recuerdo, 16%, que es muy poco. Yo creo que eso está hablando de un rechazo muy grande. Y yo no creo que ese discurso de rechazo vaya ante un sistema antisistema total, ante un esquema de discurso político antiliberal total. Yo creo que el Perú ha cambiado y el elector de la ciudadanía en sí también ha cambiado. Lo que pasa es que no tiene un referente. Y esa ausencia de referentes, sea cual sea, está generando este nivel de anomia. Porque todo indica que el próximo presidente, si es que se repite la situación, que todo indica que se va a repetir, de un Congreso atomizado, puede terminar siendo vacado también. Y si no es vacado, va a tener una existencia en el poder bastante frágil. Y los congresos, lo estamos viendo ahora, el congreso que tenemos y el congreso que viene quizás sea un calco o quizás sea peor que este congreso y sea mucho más demagogo, mucho más populista. Y eso tiene un costo muy alto para la seguridad del país, para el progreso, para la estabilidad económica y jurídica, para las inversiones, que es lo que se necesita. Hay una pregunta que nos están haciendo en el chat. Quisiera, por favor, que nos responda primero la doctora Ampuero y luego Paul. Adam Smith hablaba en La riqueza de las naciones acerca de la división del trabajo y decía pues que mientras mayor especialización había un incremento de la productividad y un incremento de la producción. La pregunta es, y también empalmando lo que dijo Paul hace un instante acerca de que está creciendo cada vez más la regulación estatal, la pregunta sería, ¿cómo afecta la regulación gubernamental a la división del trabajo? Bueno, sí, afecta mucho porque lo que impide es el crecimiento, las regulaciones impiden el crecimiento de nuevas empresas, de que la gente, los individuos pongan sus emprendimientos y todo. Es muy difícil aquí empezar un negocio. Entonces, esta tan hermoso que nos descubrió Adam Smith, la importancia de la especialización, la importancia de que pues hagamos el famoso alfiler, cómo se dividen las tareas y todo eso que todos lo tenemos bien claro en ese aspecto. Es muy difícil en el Ecuador también entrar a esto, ¿no? Afecta todas las regulaciones y todo. Y otra cosa que estaba pensando también dentro de es la falta de confianza que tenemos en nosotros, en el gobierno, una incertidumbre muy grande, ¿no? A lo que ahora que estaba hablando Paul sobre ese tema, nosotros tuvimos un problema muy grave cuando en la la primera ronda electoral, precisamente porque no se confía en el gobierno y hubo una serie sabemos, de cosas que se hicieron en el control de los votos y el sistema que hay. Entonces ahora eso también va a ser un tema muy importante el 11 de abril. Si podemos nosotros realmente tener confianza o se va a seguir lo mismo que se hizo ahora, que se polarizó mucho entre Pérez, ¿no? el que sacó Pérez y Guillermo Lasso, que estuvieron casi iguales en la votación. Entonces, si hay ahora una situación así, sería una explosión muy grave para el país también. Ese es un tema de que estamos muy pendientes nosotros y les quería contar, ¿no? Hablando de las instituciones, de la seguridad, la estabilidad, la incertidumbre. Uno necesita confianza para trabajar, para poner los negocios. Y estos ambientes de incertidumbre son muy difíciles para que
los países como los nuestros prosperen, ¿no? Y tengan confianza y que venga la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Igual una reflexión, por favor, sobre la intromisión de esta mano visible del Estado en la mano invisible de la economía. Sí, no tengo duda que la regulación, y eso está en el mismo Adam Smith, genera distorsiones muy grandes, genera obstáculos severos a la iniciativa particular. Todo ser humano que quiere emprender algo encuentra limitaciones cada vez que el Estado se le ocurre a algún funcionario, a algún legislador, establecer una serie de reglamentos engorrosos. Yo me acuerdo del famoso papel sello sexto para presentar un documento, ¿no? La primera clase en la Facultad de Derecho, en materia de procesal civil, era: saquen su regla, muchachos, agarren un papel, las medidas exactas que debe tener un documento, ¿no? Y eso era lo más moderno, porque antes de eso ya venía el papel con un sello del Estado, y que para cualquier diligencia ante entidad pública y tribunales tenías que usar ese papel. Cuando se quita ese papel se quedó que había un formato determinado, y cuando tú presentabas ese documento, el hombre que recibía en el Poder Judicial sacaba su regla, y si no encajaba, simplemente no te aceptaba el documento. Así disparatado era eso. Bueno, eso que puede ser muy cómico, es sumamente trágico, porque sigue existiendo de otra manera. Y lo hemos visto en los casos que se han dado en la pandemia con algunos particulares que han intentado por su lado traer respiradores y cosas por el estilo, ¿no? Que han vivido dramas lamentables, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, por una cuestión laboral, cayó a mis manos una legislación sobre tema farmacéutico. Y por ahí también, indagando en el tema, me encontré, no recuerdo si era Coase o no sé qué autor liberal, que también había hecho un estudio sobre ese mismo tema en los años, sí, Coase, en los años 50, de cómo la regulación en el tema farmacéutico, que es lo que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo, había sido abundante a partir de la década siguiente. Es decir, hasta los años 50 no había mucha regulación en el campo farmacéutico. Y las vacunas y todos los insumos que se daban tenían un precio, eso se notaba en el precio, es lo que hacía este autor, medir el precio, era bajo, bastante bajo. Pero con la regulación eso cambia radicalmente, porque obviamente encarece el producto. Es decir, la ciencia avanza por un lado, es innegable, ¿no? Y nos estamos beneficiando hoy en día con una vacuna hecha en tiempo récord, porque eso no ha sucedido en la historia de la humanidad nunca, y eso hay que agradecerle a la vida, de poder disfrutar de una vacuna en tiempo récord. En casi un año ya tenemos una vacuna a disposición, no una, varias vacunas a disposición, y eso va a seguir así, ¿no? Pero en los años 50, eso es dramático, eso fue dramático, porque en menos de 10 años se cierra el mercado y terminas empoderando a farmacéuticas que logran cumplir la regulación, y a otros que, emprendedores en ese campo, terminan desapareciendo. Y años después tenemos un mundo en el cual, claro, nos ofrecen estas vacunas hechas en tiempo récord, se agradece mucho, pero no hay que tener muy en cuenta que el mundo de la industria farmacéutica no es precisamente donde campea el libre mercado. El caso Perú, cuando le compra vacuna a los chinos, es claro que no hay libre mercado, por ningún lado, porque así como el sistema financiero internacional está ultra regulado, la banca internacional está ultra regulada por los estados, el sistema farmacéutico, la industria de los medicamentos, está ultra regulado también. ¿Y eso qué genera? Encarecimiento, corrupción, dependencia del factor del poder, de los gobiernos, de la política, y no del mercado. Y eso hace que hoy en día estas industrias farmacéuticas prefieran negociar sus productos
con estados antes que con la gente en el mercado. En una situación mucho más abierta y beneficiosa para los particulares. Quizás si tuviéramos un esquema de mercado en el mundo realmente sincero, de mercado de verdad, el acceso a la vacuna sería mucho más rápida, por canales ordinarios. Pero no, los estados y la corporación farmacéutica ha decidido hacernos sufrir. Claro, han hecho en tiempo récord esta vacuna y se agradece, pero la otra cara de la moneda no es muy feliz. Así que ese es el efecto, como ejemplo, de la regulación. Y eso lo podemos multiplicar en muchos aspectos del quehacer cotidiano de la gente. Muchas gracias, Paul. Doctor Ampuero, unas palabras, por favor, antes del cierre del evento de su parte. Y bueno, desde ya agradecerle su participación, la colaboración del IEP a este evento que prácticamente está durando un poquito más de 2 horas. Bueno, agradecerles a ustedes por esta oportunidad de conversar con amigos queridos, con la presencia de amigos queridos como Paul y el doctor Carlos Rodríguez Brown. Fue un placer para mí en realidad. Y bueno, qué decirles con respecto a ustedes, jóvenes, que veo que brillantemente están con estas ideas saliendo adelante, que lean todo lo que puedan, que sigan discutiendo. Este tipo de eventos es fantástico. Uno no le ve los resultados inmediatos, estos son resultados un poco más a largo plazo. Eso tenemos que estar muy conscientes de que no es inmediato que la gente, pero este proceso de pensar, de llegar a un consenso de qué es realmente lo válido y lo importante de la libertad, es muy, muy grande. Así que yo me siento muy feliz de haber estado con ustedes, ha sido un placer, y el apoyo de siempre en cualquier evento que ustedes consideren conveniente que nosotros en el instituto participemos. Tenemos jóvenes como ustedes también, que sería muy agradable el compartir, el debatir, el pensar, el reflexionar sobre estos temas que son muy importantes para nuestra felicidad, nuestro crecimiento económico y el mejor de días para todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un honor realmente haber compartido estas 2 horas con usted. Paul, por favor, para ir cerrando tu participación. No, agradecer, feliz de haber participado aquí, haber estado comentando a Carlos Rodríguez Brown, a quien admiro y que es no solamente una persona muy versada en Adam Smith, ¿no? Es un tipo muy, muy interesante, conoce muchos temas y es una buena persona. Eso es algo, hay que resaltarlo, ¿no? Y adora que, que cuando empezó este drama de la pandemia veía las imágenes en Ecuador, pensé en ti, Dora, en el acto, porque fue tan brutal ese bombardeo cotidiano, a diario que se hizo, que lo único que logró fue meterle miedo a la gente en el mundo. Y que hay que tener miedo, obviamente, o sea, hay que tener cuidado más que miedo, para ser exacto, hay que tener cuidado, ¿no? Pero no podemos vivir con el miedo es el mayor enemigo que tiene la libertad. Por el miedo se puede traicionar, se puede hacer cosas realmente desagradables, y la civilización no puede salir adelante bajo esos parámetros de miedo. Entonces, agradecerles a ustedes esta posibilidad de poder expresarnos y poder contribuir humildemente a generar una corriente de opinión liberal, que es lo que hace falta en nuestros países, ¿no? Aprender a hablar, aprender a exponer ideas, que de eso se trata, con cierto fundamento, en la medida de lo posible. Algunos tendrán más posibilidades de ser virtuosos en exposición, otros no tanto, pero lo importante es hablar, expresar ideas y ejercer la ciudadanía desde ese plano, ¿no? Ahora, este término ciudadanía también ha sido expropiado por los que no creen en la ciudadanía en su calidad de expresarse, ¿no? Así, todo eso son discursos liberales, todo eso son esquemas que el mundo ha decidido quitárselo a los liberales y transformarlos en cualquier cosa. Entonces, estos espacios permiten un poco poner en vereda la situación para aquellos que quieran escuchar, obviamente, y para aquellos que disientan también,
para que se den cuenta que hay gente que piensa distinto a ellos, ¿no? Así que agradecerles nuevamente y saludar a Dora, ¿no? Mucho cariño a los amigos de Ecuador a través de Dora y feliz de la vida siempre de apoyar estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Carlitos, por favor, si fueras tan amable de poder darnos tus palabras de cierre también como coorganizador. Sí, Saúl, muchísimas gracias. Desde mi punto de vista, un lujo, un honor poder escuchar al doctor Rodríguez Brown, poder conocerlo, aunque sea por esta vía. Y de la misma forma, a la doctora Ampuero, que yo sí leo mucho tiempo, es la primera vez que me estoy comunicando con usted. Con Paul, felizmente, mantenemos una comunicación casi constante. Siempre aprendo de todos ustedes. Quisiera hacer la mención a las organizaciones que han estado detrás de este evento. Construyendo Libertad, la Asociación para la Educación Económica de los Andes, que tengo el gusto de dirigir, Estudiantes por la Libertad Bolivia, CITEL, y también a los colaboradores, ¿no? El Foro Liberal Iqueño, el CIR, el Centro Von Mises, República Liberal, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, entre muchos otros. Yo desde aquí les mando un fuerte saludo desde el Cusco y siempre constantes dando la batalla de las ideas por defender nuestra libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Paul. Nos estamos viendo en una futura oportunidad que estoy seguro la compartiremos de igual como en esta ocasión. Muchas gracias a todos los que nos ven a través de las diversas plataformas de los think tanks, tanto de Ecuador, Perú y Bolivia, y nos vemos hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes, a pesar del gobierno y del Estado también. Hasta luego.